Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Damos gracias al Señor que nos permite congregarnos. Y bueno, qué gusto y qué emoción ver a los pequeños alabar al Señor. Y qué bonita labor la que hacen los maestros. Y desde luego, usted como padre forma parte importante para que los niños reciban la palabra. El que venga usted a la iglesia es de bendición. Y bueno, vamos a ir a la enseñanza en esta mañana. En Génesis 26, por favor. Un poquito, mi hermano Dani, si puedes. Sí, bueno. Sí, bueno. Génesis 26. Le he puesto la enseñanza, mas el justo por la fe vivirá. Y bueno, vamos a analizar una porción demasiado edificante y sobre todo para iniciar el año. Y bueno, vamos a ver el versículo 26, capítulo 26 del 1 al 16 de forma alternada. Dice así la palabra del Señor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y llevó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra todos. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén. Vamos ahora. Nuestro amado y buen Dios, le damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de congregarnos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es maravillosa. Y gracias, Señor, por los hombres que confiaron en usted, los cuales nos motivan a hacer lo mismo, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, como iglesia, a las visitas. Permite que tu palabra sea de fortaleza, sea de aliento, que sea de ayuda, Señor. Sobre todo, Padre, en este tiempo, Señor, donde pues hay mucha maldad.
Y necesitamos, Padre, que nuestra fe sea fortalecida para seguir adelante, Señor, confiando siempre en que estás con nosotros. Bendice, Señor, esta porción de tu palabra y permite, Señor, que tu nombre sea glorificado, sea exaltado y salgamos con un pensamiento distinto, diferente, Señor. Sobre todo, Padre, confiando más en usted. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias. Amén. La enseñanza es: mas el justo por la fe vivirá. La fe de Isaac, hermanos, es una fe que te motiva a seguir su ejemplo. De tal forma que observamos que tiene una fe que le cree a Dios. Y en esta mañana vamos a observar unos puntos interesantes en cuanto a esta porción. En el libro del Génesis, la Biblia nos enseña 3 tiempos donde hubo mucha hambre, mucha escasez, demasiada escasez. Y bueno, uno de los tiempos bíblicos fue en el tiempo de Abraham. En el tiempo de Abraham, en la vida de Abraham, hubo un tiempo de hambre, grande el hambre, grande la escasez, un tiempo muy precario, muy difícil. Y también sucedió en el tiempo de Isaac, su hijo, y en el tiempo de José. Es decir, que en la Biblia encontramos en el Génesis 3 tiempos de hambre, pero era un hambre terrible, feroz, que tenían que desistir, tenían que buscar la ayuda. Y observamos en esta porción que Isaac repite lo mismo que su padre, hace lo mismo que su padre. Y aquí hay algo interesante: tanto Abraham como Isaac, Dios los ve justos porque habían creído en él. Mas sin embargo, que sean justos o que a Abraham se le mencione el padre de la fe, no significa que no tenía errores. Sí tenía errores, tenía fallas, también era débil. Y al parecer vemos que igual Isaac toma el mismo patrón que su padre Abraham en el tiempo de hambre. ¿Qué hacer cuando hay hambre? Y bueno, ambos tuvieron el mismo pensamiento de alejarse del lugar donde se encontraban e ir al lugar donde había prosperidad, donde había recurso, donde había la posibilidad de no pasar escasez. Y bueno, aquí encontramos a estos dos personajes mostrar su debilidad en un tiempo de escasez. Y quiero que analices esto. Mostraron su debilidad en un tiempo de escasez. ¿Qué surgió en ellos? ¿Qué mostraron? Bueno, dice la palabra en Génesis 26, por favor. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos. ¿En dónde? En Gerar. Isaac lo que hace es: ¿sabes qué? Vamos a retirarnos de aquí, vamos a buscar esa ayuda, ese sustento. Esta zona es muy difícil. Las cabras, las ovejas están muriendo, las vacas están muriendo, la siembra ya no produce, el agua se está agotando, el pan, ya no hay pan, el trigo se ha agotado. ¿Qué debemos de hacer? Y bueno, ambos hacen lo mismo. Dice la palabra que y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar. Fue a buscar la ayuda de Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y el propósito de Isaac era nuevamente viajar hacia Egipto. Pero aquí hay algo interesante en esta porción, que en el tiempo de escasez a veces mostramos lo que hay en nosotros, la debilidad. La debilidad que mostró aquí Isaac. Observe lo que hace. Por favor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Por favor, creo que le bajaron.
Versículo 2. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, todos. Señor, por favor, hermano, a ver si me puede apoyar. Dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré. Señor, las ovejas están muriendo. El agua se agotó, ya no hay comida a la mesa. Los criados cada vez tienen raciones más pequeñas. ¿Qué le está diciendo Dios a Isaac? Y se le apareció Jehová y le dijo, y aquí observamos algo interesante en la vida de Isaac. Dice, no desciendas. No desciendas a Egipto, no vayas a Egipto, no te muevas, ahí quédate. ¿Qué creen? ¿Cómo ha de haber sido ese momento para Isaac al saber que hay escasez y no hay qué comer ya? Y que Dios te diga, oye, no desciendas. Y esto está interesante porque era un tiempo de hambre. Era un tiempo muy difícil. Y Dios le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cómo ha de haber sido ese momento para Isaac, hermanos y hermanas? Debió haber sido muy difícil, complicado. Pero aquí hay algo interesante, hermanos, en el versículo 2, en la primera parte. Y se le apareció Jehová y le dijo, el Señor está al pendiente y tiene los ojos sobre los justos. El Señor se dio cuenta cuando Isaac se levantó y se puso de acuerdo. Me gustaría que se arregle lo que se va a entender. El Señor estaba tan al pendiente de Isaac que inmediatamente se dio cuenta cuando estaba preparándose para bajar a Egipto. Versículo nuevamente, denle lectura al versículo 2. El Señor observa cuando estamos ya preocupados, cuando en la casa estamos preocupados, estamos dando vueltas, cuando algo nos quita el sueño. El Señor te está observando, te está viendo hacia dónde estás planeando moverte, qué es lo que estás planeando hacer, con quién estás pensando dirigirte. Y Dios estaba observando a Isaac. Y aquí hay algo interesante, que no pienses, cristiano, que no pienses que Dios no te está observando. No llegues a pensar que Dios ya se olvidó de ti. No, Dios te está observando. Estaba observando a Isaac cuando empezó a prepararse, cuando empezó a planear. ¿Sabes qué, Rebeca? Voy a tener que moverme porque aquí ya no hay el sustento, ya no hay la provisión. Y empezaron a planear, y aquí es el primer punto. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien nos sostiene. Denle lectura al versículo 1, todos. El que te muevas a un lugar. Bueno. 1, 2, 3, probando equipo. Bueno, 1, 2, 3, probando equipo de sonido. Bueno. 1, 2, 3, probando equipo de sonido. 1, 2, 3. Probando equipo. Ahí está. Ahí con eso. Gracias, hermanos. Bien. Nuevamente, versículo 2 dice la palabra.
Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y aquí observamos que Dios muestra que Dios es quien lo iba a sostener. Pero aquí hay algo interesante. Isaac tenía que confiar en Dios. Isaac tenía que creerle a Dios. Y eso es lo que iba, porque Isaac empieza a creerle a Dios. Le cree a Dios, aún en tiempo de hambruna, en un tiempo de hambre, un tiempo difícil. Dios le dice, no te vayas. No te muevas. Y eso nos enseña, hermanos, que la escasez es buena. La escasez es buena para que te des cuenta de que quien te está sosteniendo es el Señor. A veces estamos tan confiados que tenemos un buen empleo. Estamos tan confiados que tenemos una planta, una plaza, un negocio. Y puedes llegar a pensar, ya tengo lo que suficiente para sostenerme. Y puedes llegar a pensar erróneamente que el sustento viene de ti mismo. Y es bueno la escasez cuando a veces no hay, para que nos demos cuenta que en el justo quien le provee y quien lo sostiene es Dios mismo. La escasez, y aquí vemos que es el campo ideal, hermanos. Le sucedió a Abraham, le sucedió a Isaac. Y son los campos idóneos para que nuestra fe se fortalezca. En algún momento vas a pasar escasez. Es un campo. Es el campo para preparar tu fe, para moldear tu fe, para afincarte bien en el Señor. Y en el versículo 3 dice la palabra: habita pues como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré. Qué difícil. Oye, Señor, ¿cómo me vas a bendecir? Isaac era un hombre muy rico, a lo mejor ya tenía, no sé, 20, 30 o 200 ovejas muertas. Y Dios le dice en ese tiempo de hambre: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Esa fe de Isaac te motiva. Señor, ¿vas a estar conmigo? ¿Vas a estar conmigo? Se anuncia un recorte. ¿Vas a estar conmigo? La delincuencia cada vez más entra a la ciudad. ¿Vas a estar conmigo, Señor? El Señor es fiel en sus promesas. ¿Vas a estar conmigo? Habita como forastero y estaré contigo, Isaac. ¿Qué le está diciendo aquí? No dependas de nadie, Isaac. Vas a andar solo y yo te voy a proveer. Miren que dice la palabra: y estaré contigo y te bendeciré. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Te voy a bendecir, Isaac. Y estaré contigo y te bendeciré. Hermanos, a veces nos preocupamos tanto por muchas cosas, pero el que Dios esté contigo, ya eres bendecido. Buscamos tantas cosas en la vida. Puedes buscar un empleo, un trabajo, un negocio, algún familiar o alguna influencia, y puedes buscar tantas cosas terrenales. Pero este texto nos enseña que si Dios está con nosotros, tenemos todo, hermanos, porque Dios es la fuente de toda provisión, de todo sustento. Y a veces de forma equivocada nos guiamos por vista, por lo que escuchamos, por lo que alguien más nos dice. E Isaac nos motiva a confiar en Dios, aun cuando nadie está a tu lado. Él iba a habitar como forastero, solo. Y eso nos enseña que debemos depender completamente del Señor. Si usted pone la fe en su trabajo,
Si usted pone la fe en alguna persona porque tiene cierto poder aquí en la tierra, si usted pone su fe en que tiene la casa más segura, con seguridad, con cámaras y toda la seguridad posible, eso es perecedero, eso falla. Mas sin embargo vemos aquí a Isaac con una fe tan genuina en el Señor. Versículo 3 dice: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, en el tiempo de escasez? Confiar en el Señor. Confiar en el Señor. Creerle al Señor. Poner plena confianza en Él. Esa fe debe de estar en el Señor. Y aquí observamos que Dios le promete que le iba a proveer, lo iba a bendecir. Y las noticias van a llegar, hermanos, en algún momento. Que no te sorprenda que alguien te diga, ¿sabes qué? Va a haber un recorte, va a haber un ajuste o te quedas sin empleo. No tengas miedo. El asunto aquí es que a veces el miedo, la falta de fe nos lleva a hacer cosas equivocadas. El miedo te lleva a no creerle a Dios. No, Señor. No, Señor. Hay mucha inseguridad. No creo que me vayas a cuidar, Señor. ¿De dónde voy a sacar para mis hijos, para mi esposa, para el sustento? Y empiezas a pensar humanamente en la influencia porque tienes miedo. Por miedo no inicias un negocio porque hay maldad. Por miedo cierras un negocio. Por miedo no emprendes algo, por miedo no le sirves al Señor. El miedo es tremendo y es normal tener miedo. El problema es cuando el miedo se enseñorea de nosotros. Es parte de la naturaleza y observamos a Abraham, tuvo miedo. Isaac tuvo miedo. Y muchos personajes en la Biblia tuvieron miedo. Pero después retomaban el camino y seguían confiando en el Señor. Le creían más a Dios que a las circunstancias. Versículo, por favor. Versículo 3. Denle lectura a este hermoso texto. ¿Todos? ¿Todos? Qué hermoso texto, le dice, te bendeciré. Te bendeciré. Habita como forastero. Qué interesante. Oye, ya se acabaron los medicamentos. Oye, ya va a salir el presidente. ¿Habrá pensión? ¿De quién debe depender nuestra confianza? Señor. Del Señor, del Señor, del Señor. Deja de poner la mirada en cosas terrenales, en la gente, en las personas. Ponla en el Señor, confía en el Señor, sigue al Señor y créele al Señor. Versículo 4 dice la palabra multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Qué hermoso. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hermanos, una fe que te motiva a creer en Dios, hermanos, no hay. Puedes tener un momento difícil, complicado, y háblese de cualquier tipo. Un problema legal, un problema de salud, un problema en la familia, y puedes llegar a pensar que ya está todo terminado, ¿no? En el cristiano. En el cristiano es Dios quien está obrando, en el cristiano es Dios quien está señoreando, y Dios es maravilloso con sus hijos. En el tiempo de hambre Dios no se olvida. No se olvida. Hace un par de años, hermanos, que hubo recorte, escuché este mensaje.
y la mayoría empezamos a ver hacia dónde nos vamos a mover, algunos a Querétaro, otros a otros lugarcitos, y escuché esta enseñanza, que en el tiempo de hambre, en el tiempo de escasez, en el tiempo donde no había empleo, y aún en el desierto, Dios bendijo a Isaac. Cuando Dios quiere bendecirte, aún en el desierto te va a bendecir. Y eso es la fe, creerle a Dios. Isaac pudo haber hecho lo mismo que su padre, creer y irse a Egipto. Allá había abundancia, pero no, él, voy a creerle a Dios. Y dice la palabra en el versículo 6, habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar. Ahí se quedó. A ver, Señor, si usted ha prometido bendecirme, ¿a quién me voy a quedar? Y eso requiere discernimiento, pedirle dirección a Dios por medio de la oración, para ver hacia dónde te tienes que mover, o si no te tienes que mover, ahí te tienes que quedar. Y bueno, observamos aquí que Isaac se tenía que quedar ahí. Y Dios muchas veces, hermanos, en la vida va a permitir situaciones muy similares, parecidas en el tiempo de Abraham. Y observa por favor el capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Aquí está hablando del padre de Isaac, porque era grande el hambre en la tierra. Versículo 11. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Versículo 13 todos. ¿Qué está haciendo Abraham, hermanos? ¿Qué está haciendo? Miedo. Y el miedo lo llevó a decir una media verdad, y una media verdad es una mentira. Tuvo miedo de decir que Sara fuera su esposa. Así que aquí en esta mañana es la fe la que nos motiva, no las mentiras ni el miedo. Y el miedo te lleva a veces a tomar decisiones erradas, equivocadas. Y observamos que a pesar de que a veces mostramos nuestra humanidad, nuestra debilidad, aún con todo Dios guardó de Abraham. Por favor, versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. El 17 todos, por favor. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa. ¿Qué observamos en este pasaje? Que Dios no solamente es quien te sustenta, que Dios no es quien te provee, sino al mismo tiempo es el que guarda de ti y de los tuyos. Observa lo que hace Abraham. Él no usaba de la mentira con frecuencia, no, hubo un momento que flaqueó y tuvo miedo de decir, me van a matar, pero él vivía por fe, andaba por fe. Dios le dije, deja tu descendencia y tu parentela, y le siguió, vivía por fe. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. En esto debemos de confiar, el Señor es quien te guarda, quien te protege, quien evita que te hagan daño. Dice la palabra aquí, mas Jehová hirió a Faraón. Esto me motiva, y no sé si te motiva, a confiar en el Señor.
¿Qué quería hacer el faraón ahí? Quería estar con la esposa de Abraham y Dios guardó a Sara. ¿Por qué? Porque era de Abraham, amaba a Abraham y por lo tanto lo protegía. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas, ándele, por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Será importante creerle a Dios? Muy importante. El Señor a veces hiere a gente que te quiere hacer daño, que te quiere afectar, que te quiere lastimar. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer el Señor para guardarte, para protegerte. ¿Para qué? Para librarte de este tipo de personas como Faraón. Pero debes de confiar en el Señor. Y no estar ahí, ¿dónde estás? ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No. ¿En quién confiaba Abraham? En Dios. Ya no seas celoso. A veces los celos no te llevan a estar bien, ¿no? Confía en el Señor. Esposa también, no sean celosas. Lo mejor que pueden hacer, ¿qué es? Confiar en el Señor, tener fe en el Señor, y Dios guarda de nosotros. Así que vemos aquí a Abraham, al igual que Isaac, por favor, volvemos a Génesis 26, cómo es que se vuelve a repetir el mismo patrón en la vida de Isaac. 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, está hablando ahora de la mujer de Isaac, y él respondió, ¿qué dijo? Un hijo que aprendió bien de su papi. Echó de la mentira. ¿Y por qué hizo esto? Porque tuvo ¿qué? Miedo. A veces el miedo te lleva a hacer cosas que no están bien. Por miedo mientes. En el caso de Abraham y en el caso de Isaac, por el miedo mintieron y dijeron lo mismo. Dice, es mi hermana porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Hizo lo mismo que su padre. Aquí observamos, hermanos, que espiritualmente fallamos. ¿O quién no falla? Pero el que usted falle no significa que Dios también falle. Dios es fiel a la promesa de decirnos que Dios está con nosotros. ¿Sabes cuántas veces te ve fallar en la semana o en el día? Muchas veces. Y a pesar de tu debilidad, a pesar de tus fallas, si estás aquí es porque es gracias a Él. Nuevas son en cada mañana sus misericordias. Pero al mismo tiempo, nuevas son nuestras fallas al Señor todos los días. En el día, más de una vez sí le fallamos al Señor. Y ahí está el Señor. Vemos aquí que tuvo miedo. Ambos flaquearon en su fe y tuvieron que usar la mentira, y no uses de la mentira. Recuerda que el padre de la mentira es el diablo, según Juan 8:44. Pero tuvieron miedo. Lo maravilloso de ambos es que ambos retomaron el camino y volvieron a confiar en su Señor. Ambos. Así que, hermano, o sea que pase lo que pase en tu vida, haya escasez en tu casa, haya recortes, haya problemas, no dejes de confiar en el Señor. Amén. No dejes de confiar en tu Señor. En el tiempo de hambre, en el tiempo de escasez, en el tiempo de la enfermedad, no olvides que hay alguien que te está observando. Como en el caso de Dios a Isaac. Versículo 10. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, todos, el que tocare a este hombre, qué maravilloso es Dios. Cualquiera que toque a la mujer de Isaac, se la ve conmigo. Observe qué hace Dios. Cómo Dios, a pesar de esa mentira, a pesar de ese miedo, está cuidando y protegiendo lo que es de Él.
Dice la palabra, el que tocare a este hombre o a esta o a su mujer, de cierto morirá. Y te digo algo, hermano. Quien va a guardar mejor de tu esposa y de tus hijos y de tu trabajo, ese Señor. Él lo va a hacer mejor. Tú puedes humanamente poner muchas medidas de prevención para evitar que no corra riesgo, para evitar muchas cosas. Y puedes incluso cambiarle la alimentación, puedes hacer lo que sea en tu casa, poner seguridad y puedes quizás llevar todos los días a tu hijo a la escuela, pero quiero que conozcas que quien te va a guardar es Dios. Tú puedes poner muchas medidas de seguridad, tú puedes buscar la provisión por todos lados, pero entiende, quien te sustenta, quien te provee, quien te guarda, es el Señor. Ahimelech tenía toda la seguridad y nadie lo iba a guardar del Señor. Así que eso nos motiva a confiar en el Señor. Ahimelech, nadie podía entrar ahí. Era una persona con poder terrenal, tenía mucha influencia, gente a sus espaldas, al frente, guerreros, hombres de guerra. Pero alguien entró hasta donde estaba Ahimelech, le dijo, el que tocara a este hombre o su mujer, de cierto morirá. Y hay dos cosas. O buscas la protección que tenía Ahimelech, o buscas la protección que tenía Isaac. ¿Cuál vas a buscar? La del Señor. La de Dios, versículo 11. Está interesante esta porción. El que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Versículo 12. Y miren, aquí es el cuarto punto. Mas el justo por la fe vivirá. El justo no está esperanzado y no está esperando con las manos cruzadas en el tiempo de hambre, que alguien le abra la puerta y le lleve un pedazo de pan, o una despensa, o unos bolillos, o unas tortas porque hay hambre. No está esperando. Mas el justo que vive por fe se activa. Miren qué hace Isaac. Y sembró Isaac en aquella tierra. Dios le dijo que le iba a proveer, Dios le dijo que le iba a dar en el tiempo de hambre, pero no está con las manos cruzadas. Se puso a trabajar, hermanos. Y hay quienes están esperando en su casita que les llegue la bendición. Y las bendiciones, tienes que salir y buscar la dirección de Dios para ver lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que tenía que hacer Isaac? El desierto por sí solo no le iba a dar la cosecha. ¿Qué tenía que hacer? Trabajar. Y sembró Isaac. ¿Qué implica sembrar? Trabajar. Hay quienes están esperando siempre que alguien les hable, que alguien les llame, que algo salga en el periódico, que algo salga en las páginas donde hay empleos. No, ponte a trabajar. Si no hay de algo, busca la dirección del Señor y ponte a hacer algo. Las bendiciones tienen que llegar y llegan, pero en gente que trabaja. Ahí le creyó en el desierto y todos decían, ese ha de haber estado, le han de haber dicho, este ha de estar loco. Ve que es un tiempo de hambre, de sequía, de escasez. Y está sembrando en el desierto. Una fe activada te lleva a hacer algo. Y sembró Isaac en aquella tierra y dice todo lo demás y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Si no hubiera sembrado, ¿Dios le hubiera bendecido? Dios no bendice al flojo. Dios no bendice al que no quiere trabajar. Por eso allá en la palabra de Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Tienes que trabajar, pero trabaja conforme al orden y a la dirección del Señor, confiando en el Señor. Así que vemos aquí a un hombre trabajador, no esperanzado solo a las promesas. Dios es,
prometió un plato, siempre comida a mi mesa, Dios me va a proveer. No, tienes que también como cristiano activar tu fe. La fe del cristiano debe de ser una fe activa, en acción, confiando siempre en el Señor. Y de lo demás se encarga el Señor. Miren qué bonito después de un tiempo, hermanos, en esta porción del versículo 17, el 13. ¿Hasta qué grado se hizo rico Isaac en el tiempo de hambre? Dice el 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas todos y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos tuvieron, ¿qué ole? Eso sucede en una persona que confía en el Señor. Dios la bendice, Dios la cuida, Dios la protege. Estaban confiando, voy a hacer lo que Dios me dice. Humanamente no le hallo, no tiene ni pies ni cabeza esto, pero si Dios me dice esto, lo voy a hacer. Y dice la palabra que fue tan próspero que los mismos filisteos le tuvieron envidia. Versículo 17. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó los nombres que su padre los había llamado. El 19 todos. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, 20. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Sibna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y una persona que vive por fe no está peleando como Abraham lo hizo con Lot. Si tú te vas por un lado, yo me voy por el otro. Lo mismo hizo Isaac. ¿Saben qué? Quieren el pozo, adelante. Porque no es el pozo, es el Señor quien me da el agua. Deja de andar peleando en la vida. Deja de reñir como en el tiempo de Lot, como en el tiempo de estos hombres. Si Dios te va a dar algo, te lo va a dar, hermanos. No tienes por qué andar peleando, andar con la familia, con los hermanos, en el trabajo. Si es de Dios que tengas algo, lo vas a tener. ¿Para qué discutir o pelear? Vemos aquí en la palabra que Isaac también vuelve a aplicar lo mismo que su padre. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si no, yo me voy para la izquierda y tú vete para la derecha. Así que vivían por fe y una fe que te motiva a creer como ellos creyeron. No pelees, no tienes que discutir y en la vida ¿ves? La gente va a querer discutir porque se deja llevar por vista. Y a veces sucede que hay gente que a veces hasta por un pedacito de terreno se anda peleando, se andan matando por medio metro, por 30 centímetros. No tienes que andar peleando. El cristiano vive por fe. Cuando Dios quiere darte algo, te lo va a dar, aún en el desierto. Así que observamos aquí a un Isaac, aunque con cierta debilidad, retomando el camino del Señor y confiando en Él. Este año no sé qué pienses hacer, amigo, qué decisión vayas a tomar, pero toma en cuenta que tu sustento, que la provisión, que el cuidado y que la fuerza para trabajar vienen del Señor. No eres tú, no es la gente, es el Señor que nos da las cosas. Para que no pienses que de moverte de un lugar a otro las cosas van a ser diferentes. Si Dios quiere bendecirte en el desierto, lo va a hacer. Y si Dios no quiere bendecirte aún en la ciudad más próspera, no te va a bendecir. Porque la bendición viene del Señor. Amén. Así que toma una decisión en quién quieres confiar, en el Señor o en las cosas terrenales.
Espero en el Señor que esta porción de la palabra sea de bendición. Y recuerda que hay patrones que se vuelven a repetir y que no te pase lo mismo. Que por miedo no hagas lo mismo, tengas que mentir y hacer cosas que a Dios no le agradan, como lo hizo también Isaac y lo hizo Abraham. Vamos a orar. Amado y soberano Dios, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos das. Gracias, Padre, porque observamos por medio de tu palabra, Señor. Usted hizo producir en el desierto, Señor. Le diste el sustento, Padre, le diste la provisión. Lo guardaste del peligro a Isaac, Señor. Y le diste la fuerza, Padre. Y eso nos motiva a confiar en usted, a seguir en tu camino, Señor, a no apartarnos, a poner la mirada plenamente en usted y no en las cosas que vemos. Como dice tu palabra, mas el justo por la fe vivirá. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra fe. Queremos confiar más en usted, Señor. A pesar de lo que nos venga en este año, Señor, a pesar de las amenazas que nos vengan en este año, queremos poner plenamente la confianza en usted, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y que tomen en cuenta estos 4 puntos, Señor, en cuanto a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, le damos el tiempo a nuestro hermano